gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa. Adoraré tu templo con la más profunda reverencia. No es difícil predicar sobre el libro de Jonás porque muchos de ustedes seguramente conocen esa narración, esa experiencia. Espero que usted sea de los que cree en el relato literal de Jonás, porque me he encontrado con gente que dice, no, eso es una fábula, pero resulta que Cristo citó a Jonás. Cristo citó a Jonás. ¿Cuántos saben que Cristo citó a Jonás? Dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el estómago de un pez, así el Hijo del Hombre va a estar sepultado. O sea que Jesús tomó la experiencia de Jonás como un tipo profético de lo que a él le iba a pasar. Pero Jesús no dijo que lo de Jonás era un cuento ni una fábula. Él dijo, así como Jonás estuvo. Entonces el mismo Jesús está descartando el que la historia de Jonás, que parece tan increíble, fuera simplemente una fábula o una narrativa o un cuento. El mensaje en esta mañana le he puesto un nombre así como medio militar, como no sé qué. El título del mensaje es Operación Nínive. Así se llama esta mañana el mensaje. De que vamos a jugar paintball. Operación Nínive, le suena como raro eso, ¿no? Como Operación Colombia, como Operación no sé qué. Tiene mucho que ver en el ejercicio de los que han sido militares, saben mucho más de eso que yo. Pero cuando hay esas, algunas incursiones o algunos operativos militares específicos, porque vamos a ir a capturar a fulano, a sutano o a destruir tal cosa, entonces le ponen nombres a los operativos, ¿cierto? Operativo tal, operativo esto. Y se enfocan allí y hacen toda una planeación en pos de eso. Bueno, aquí hay una operación interesante que se llama Operación Nínive. Y tiene que ver con todo el relato del libro de Jonás, que es un relato corto, no vamos a leer todo, indudablemente que no. Pero quiero decir ya a manera de introducción de esta palabra, hago un paréntesis de la palabra que vengo compartiendo acerca del crecimiento. Quise hacer ese paréntesis para dar esta palabra en este día. ¿Qué es Operación Nínive, entre otras? Yo le digo que es un proyecto de Dios hacia una ciudad y también hacia una nación. Y le podemos llamar, es un operativo de salvación. La Operación Nínive es un operativo de salvación que Dios planea a favor de una ciudad y de una nación, una ciudad capital que representa un imperio, Nínive que representa el imperio asirio en la antigüedad, que en su momento fue un imperio dominante. Así que es interesante verlo desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué es Operación Nínive? ¿Un operativo de qué? De salvación. Otra vez porque algunos todavía están como empezando a conectarse. ¿Qué es Operación Nínive? Es un operativo de salvación. ¿Quién lo planea? Dios. ¿A favor de quién? De una ciudad, de un imperio. ¿Para qué? Para salvarlo. Para salvarlo. Y voy a desarrollar el mensaje alrededor de 2 puntos principales que lógicamente van a tener su propia argumentación. El primero de ellos es la síntesis de una conducta antagónica. Repito, la síntesis de una conducta antagónica. Entiendas el término antagónico. Creo que la mayoría sabe qué significa ese término, pero por si alguien no lo recuerda, ¿qué es antagonismo? Algo que es totalmente opuesto o contrario. Por ejemplo, ¿qué sería el elemento antagónico de la fe? La incredulidad. Por ejemplo, la incredulidad, la duda, etcétera. Polos totalmente opuestos. Y cuando hablamos de polos opuestos, estamos hablando de cosas que no tienen ningún tipo de relación entre sí. Entonces, ¿de qué trata la síntesis de una conducta antagónica? En el capítulo 1, nos ubicamos en Jonás, capítulo 1.
el versículo 1 y 2. Vamos a ver 7 características de Jonás en este punto. 7 características de Jonás. 1 y 2 dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Bueno, allá dice en la versión 60, porque ha subido su maldad delante de mí. Primera cosa sobre Jonás. Dios llama a Jonás y lo envía a una tarea. Escuche esto. Todo operativo de salvación que Dios diseña va a usar a alguien. ¿Está escuchando? Porque es que aquí no es hablar de Jonás, pero usted me puede decir: yo ya me sé la historia de Jonás, me la han contado desde que era un niño. No, yo sé que usted se sabe la historia de Jonás, pero queremos recordar principios que están aquí, que hoy contundentemente tienen que ver con usted y conmigo, que somos la iglesia del Señor. Porque aún no hemos despertado a entender el rol protagónico de la iglesia en una ciudad, en una nación, en una localidad. Todavía no lo hemos entendido. Hay un gran sector de la iglesia que no tiene idea para qué es la iglesia, para qué está la iglesia, cuál es el diseño de Dios para la iglesia, y están siguiendo su camino como si nada pasara. Primera cosa en Jonás. Dios llamó a Jonás y lo envió. Jonás, venga, váyase ¿para dónde? Para Nínive. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Pronuncia mi juicio contra ella. Pronuncia mi juicio contra ella. Vamos a cambiar el término juicio para ponerle un poquito de mantequilla al pan. Y es que Dios le está diciendo a Jonás: venga, vaya a Nínive, que tengo un mensaje para Nínive. Venga para que le dé un mensaje a Nínive de parte mía. Ok. Segunda cosa en Jonás. Versículo 3. Entonces Jonás se levantó y se fue, ¿dónde? Dirección contraria. Dirección contraria. Versículo 3. Versículo 3. Se fue en dirección contraria para huir del Señor. Tremendo. Se fue al puerto de Jope, encontró un barco que partía para Tarsis, compró un boleto, subió a bordo, se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¡Ay, aleluya! No sea que haya alguien aquí como Jonás que tenga la esperanza de que Dios no esté viendo lo que está haciendo. Que tenga la esperanza que Dios no se dé cuenta por quién va a votar hoy. Y entonces va a poner la mano así. No sé por qué dije eso. No era la idea decir eso. Segunda cosa en Jonás. Tenemos un Jonás desobediente. Nada nuevo, ¿verdad? Un Jonás desobediente. ¿Por qué un Jonás desobediente? Porque Dios le dijo: vaya a Nínive. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Dio media vuelta y se fue, perdón que le dé la espalda, se fue al polo opuesto. Por eso estoy hablando de conductas antagónicas. Si Nínive era para allá, el hombre se fue para el otro lado. Pero menos mal que solo Jonás hace eso. Pero yo no sé la iglesia de hoy, a la cual Dios ha llamado desde hace rato y le dio una comisión específica, y parece que la iglesia de hoy está haciendo todo lo contrario a lo que Dios le dijo que hiciera. Si eso fuera así, así como Jonás fue desobediente, entonces nosotros también seríamos una iglesia desobediente, porque no estamos yendo en la dirección que el Señor dijo que deberíamos de ir. ¿Y cuál era la comisión de Jonás? Vaya a Nínive y dé un mensaje que yo les voy a enviar. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer hoy? Predicar, señores. Predicar el mensaje ¿de quién? De Cristo. Tercera cosa.
Versículo 5, pero la última parte del versículo 5 principalmente, dice: todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Versículo 6. Así que el capitán del barco bajó a buscarlo. Le preguntó: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Y esa pregunta es bien interesante. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó, dice, le gritó. O sea, levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Tercera cosa en Jonás. Un Jonás indiferente. ¿Sabe qué es la indiferencia? Cómo es de horrible la indiferencia, ¿no? Como cuando usted llega y nadie lo saluda y dice: oigan, estoy aquí. Lo ignoran, ¿no? Jonás estaba indiferente e ignorando. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, simplemente recordemos, y por si hay alguien aquí que no conozca la historia, entonces a favor de esa persona, pues lo decimos. Jonás se embarcó en la nave esa, en el barco que iba para Tarsis. Y dice la Biblia, omití esos detalles por el tiempo. Dice la Biblia que Dios hizo que se levantara una tempestad, una tormenta. Hermano, una cosa es una tormenta cuando usted está en su casa, arropado, no tiene problemas, no hay goteras en la casa, entonces usted está tranquilo. Otra cosa es una tormenta yendo en un barco en el mar. Eso es una cosa muy diferente. Dice la Biblia que Dios desató una tormenta. Y que entonces los marineros, los que estaban en el barco, dice que ellos comenzaron a trabajar, a ver que pudieran tener el control del barco, y la cosa se fue poniendo mucho más difícil. Y cada segundo, cada minuto que pasaba, eso arreciaba. Y todos estaban ahí, todos los pasajeros, todo el mundo tratando de hacer algo. Y de pronto el capitán del barco se dio cuenta que Jonás no estaba por ahí. Y dice que se fue a buscarlo. ¿Y cómo lo encontró? Lo encontró durmiendo. Hay cosas que yo me pregunto allí, pero solamente son preguntas personales. ¿Cómo puede dormir uno en un barco en medio de una tempestad? Por favor. Y los barcos de ese tiempo no son esos transatlánticos que existen hoy, que son más grandes que un estadio de fútbol. Estamos hablando de barcos de tamaños normales, donde se podía sentar. ¿Cuántos de ustedes han montado en barco? No en una canoa aquí cruzando el Ocoa, en barco. ¿Cómo se siente? Eso tiene su feeling, esa cuestión, ¿no? Yo he montado en barco también. Y la primera vez que monté en barco me estaba mareando. Eso tiene un movimiento ahí, como dice la canción, el movimiento que tiene la salsa, pero eso se empieza a mover. Y eso que esa vez que estábamos con nuestros hijos pasando desde Dinamarca, no Dinamarca en la casilla, sino Dinamarca en Europa a Suecia, y el mar estaba tranquilo, y sin embargo eso se movía, y era un barco grande, un catamarán grande. Y yo me ponía a pensar en eso, en medio de una tormenta, y ese barco para allá y para acá, y Jonás durmiendo. Yo no sé cómo pudo Jonás dormir. ¿Sabe por qué? Porque hay un espíritu de indiferencia, y uno puede hoy hablar de los creyentes que en medio de situaciones tan difíciles que se están viviendo en el mundo, en la sociedad, en todas partes, hay creyentes que están ¿qué? Dormidos. Y están las olas sacudiendo las familias, sacudiendo las congregaciones, sacudiendo todo. Y algunos, uno tiene que irlos a buscar. Oiga, pero usted ¿qué hace durmiendo, hermano? Y dice la Biblia en este relato aquí que el capitán lo gritó. ¿Y sabe qué le gritó? Le dijo: párese a orar. Interesante, ese capitán. Estoy como tomando apuntes. Algunas personas en la iglesia pareciera que va a tocar guitarra: ¡levántese a orar! Disculpe los que desperté. Que algunos a esta hora es su hora de, ¿cómo se llama? Para algunos está la hora de la siesta. No le haga mucho ruido al hermano. Tráigale un tecito caliente. ¡Levántese a orar! ¿No ve que estamos que nos morimos todos acá?
Lo que más la iglesia debería haber hecho en este tiempo preelectoral, en vez de hacer tanta campaña por el uno, por el otro, lo que más deberíamos haber hecho es haber doblado la rodilla y pedirle a Dios misericordia. En vez de salir por allá a repartirle volantes al uno y al otro, porque es que este sí me va a dar un puesto, este sí me va a dar un mercado. Hermano, antes de hacer eso, deberíamos estar más bien doblando la rodilla, clamando a Dios, porque la oración es uno de nuestros mayores distintivos como cristianos. La gente afuera no entiende, pues los evangélicos, ¿por qué oran tanto? Oramos tanto porque es nuestro mayor distintivo. Sin oración no hay acción, sin oración no hay respuesta, sin oración no hay intervención divina, sin oración no hay nada. Luego entonces, si usted no está orando es porque está dormido. Si está dormido es porque está indiferente. Si está indiferente es porque no le importa ni siquiera la palabra que Dios le dio. Ese Jonás tenía una conciencia muerta. Aparte que va en desobediencia, va huyendo y es como si no le importara, se acostó a dormir. Espero que usted esté copiando este mensaje en su mente, porque aquí hay enseñanza para la iglesia. Porque sí, critiquemos a Jonás hoy, critiquémoslo. Pero toda crítica hacia Jonás se va a revertir hacia nosotros como iglesia. Porque todas estas cosas que hizo Jonás, hoy la iglesia las está haciendo también. Versículo 7. Versículo 7. Estoy todavía en el capítulo 1. Entonces la tripulación echó suertes. Eran prácticas antiguas para definir una situación sobre alguien. ¿Quién había ofendido a los dioses? Igual ellos no eran creyentes y causado tan terrible tempestad. Fíjense la convicción que tenían esos marineros. Ellos dijeron, esta tormenta no es normal. Esta tormenta tiene algo. Esta tormenta está sucediendo porque algo pasó. Algo tuvo que haber pasado. Ellos que conocían el mar, eran hombres que vivían en el mar. Estaban acostumbrados, no sería la primera tormenta que ellos estaban pasando, pero algo les dijo a ellos, esta tormenta no es normal. Algo tuvo que haber pasado. Y era la convicción de ellos. Así que pongámonos a orar cada uno a su Dios a ver si encontramos quién fue el que. Y esa convicción, alguien ofendió a su Dios. Tremendo. Alguien aquí ofendió a su Dios. Y entonces dice el versículo 7, la segunda parte, cuando lo hicieron, la suerte señaló ¿a quién? A Jonás, como el culpable. Cuarta cosa de Jonás, un Jonás responsable de una tormenta imprevista. Jonás fue responsable de esa tormenta. Ahora, ¿qué actitud generó esa tormenta? Su desobediencia, su indiferencia, todo eso lo generó. Cuando ellos encontraron, tú eres el culpable, ahora viene a lo otro, versículo 8 y 9. Así que los marineros le reclamaron a Jonás, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Oiga, le hicieron al hombre un interrogatorio ahí, porque el punto aquí es Jonás es confrontado. Esa es la otra parte que estoy ahora mencionando. La quinta cosa, Jonás ahora es confrontado. Lo cogieron en el barco. Oiga, hermano, ¿quién es usted? ¿Qué pasó con usted? ¿Usted en qué trabaja? ¿Usted de dónde es? ¿Usted qué es lo que está haciendo? Y Jonás responde en el versículo 9, soy hebreo. Soy hebreo. Contestó Jonás, y temo al Señor. Es como si a uno lo encontraran saliendo por allá de una discoteca a las 3 de la mañana. Dijeron, oiga, ¿y usted de qué iglesia es? No, yo voy a Filadelfia, donde el pastor Manuel. Señor, reprenda al diablo. Fíjese todos los elementos que hay aquí. Jonás, ¿qué responde? Yo soy cristiano. Yo soy hijo de Dios. Yo temo al Señor. Y entonces, siga leyendo. Dice, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Versículo 10. Los marineros se aterraron al escuchar esto. Oye, ¿cómo así que usted es cristiano? Y entonces
Y dice el versículo 10, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Uy, qué cristiano, qué testimonio tan maravilloso. ¿Usted dónde le enseñan a tratar tan mal a su mujer? En la iglesia de Filadelfia. ¿A usted dónde le enseñan a no pagar las deudas? En la iglesia de Filadelfia. ¿A usted dónde le enseñan a ser tan grosero? En la iglesia de Filadelfia. ¿Está copiando lo que estoy queriendo decir? Porque hay gente que se porta mal afuera, pero sin embargo dicen, yo soy miembro de la iglesia Filadelfia. Yo no quiero que tú digas eso. Yo he tenido problemas en la vida ministerial con gente que me reclama pensando que esa conducta de fulano de tal, porque dijo que era de la iglesia de Filadelfia, era que nosotros le enseñábamos aquí a hacer así. ¿Cómo se le ocurre? ¿En qué cabeza cabe? Si aquí lo que enseñamos es la Biblia. Jonás les contó. Lo que pasa es, ¿sabes? Que Dios me mandó a Nínive y yo no quise ir, hermano, y me le volé y ahora voy para Tarsis. ¿Qué testimonio, hermano? El hombre está siendo confrontado por la misma gente que no es creyente. Yo no voy a decirle que levante la mano, pero ¿qué experiencias hemos tenido algunos de nosotros con personas no creyentes que en un momento nos han frenado en seco y nos han hecho sentir muy mal porque se han portado más cristianos ellos que nosotros? Yo sé que eso nos ha pasado a más de uno acá. Yo sé que nos ha pasado. Tener que ser confrontados por los impíos porque lo que está sucediendo es culpa nuestra. Mucho, escuchen, les guste o no, pero mucho de lo que sucede en nuestro país y en nuestras naciones, mucho de lo que sucede hoy es culpa de una iglesia que Dios la mandó a hacer una tarea y la iglesia no fue a Nínive, se fue para Tarsis. Porque nos quedamos de este lado satanizando todo. Todo es del diablo, todo es del diablo, todo es del diablo. Entonces escondámonos en las cuatro paredes, no hagamos nada porque todo es del diablo. Y soltamos toda la responsabilidad. Claro, el diablo nos aplaudió y dijo, eso sí, quítense de ahí. Y el diablo vino y fue cogiendo esto, fue cogiendo lo otro. Y fue agarrando hasta que se apoderó de todo. Se apoderó de las entidades gubernamentales, se apoderó de la salud, se apoderó de la educación, se apoderó de esto, se apoderó de la música, se apoderó de los medios de comunicación, de todo se fue apoderando, del deporte, de todo. Y nosotros nos quedamos como santos allá escondidos. Es que todo es del diablo. Y vino el diablo y agarró todo. ¿Acaso Cristo no le dijo vaya? ¿Acaso Cristo no nos dijo vayan? ¿Acaso Cristo no nos mandó a llevar un evangelio de sanidad? No lo hacemos. No lo hacemos. Pero si nos volvimos algunos activistas políticos y le hacemos con más pasión propaganda a los políticos, pero cuando venimos a un culto parecemos estatuas ahí, muertos. No queremos ni levantar un dedo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa a la iglesia en Latinoamérica? ¿Qué le pasa a la iglesia en Colombia hoy? ¿Qué le pasa a la iglesia hoy? ¿Sabe? La iglesia se metió al fondo del barco a dormir. Y hay una tempestad en el mundo que hace naufragar el barco. Y muchos estamos queriendo llamar, oiga, levántese a orar, venga, ¿qué es lo que está pasando? No pasa nada. Voy a decir algo que puede ser chocante. A mí usted me puede decir hoy, y bueno, una cuestión de percepción, pero usted me puede decir hoy, lo que sea que pase hoy es porque era la voluntad de Dios. Puede que sí, pero puede que se dé algo que no fuera la voluntad de Dios. Entonces, a veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, hay unas consecuencias y ¿sabe cómo nos lavamos las manos? Diciendo, es que eso era la voluntad de Dios. Señores, hay cosas que pasan en nuestra vida que no son la voluntad de Dios. Pasan porque nosotros hicimos que pasaran. Si el comunismo se llega a tomar esta nación,
Eso pasaría no porque sea la voluntad de Dios. A mí usted no me va a convencer de eso. Eso pasaría porque la iglesia no hizo su tarea. Para mí no me venga con el facilismo. No, es que eso era la voluntad de Dios. Hay cosas que pasan en tu vida que no eran la voluntad de Dios. ¿Y entonces por qué pasaron? Porque Dios deja que la vida tenga un curso y te hace responsable de tus acciones, de tus decisiones. O es que los niños que nacen producto de embarazos no deseados, de momentos de placer y de pasión de adolescentes y de jovencitos, y que luego dejan esos niños botados en las canastas de basura, o los entregan o los dejan en las puertas de algún lugar. ¿Me va a decir usted que eso era la voluntad de Dios? ¿Eso era la voluntad de Dios? ¿Desde cuándo cree que eso es la voluntad de Dios? Eso no es la voluntad de Dios. Eso es producto del pecado, de la irresponsabilidad que hay y del problema social tan grave que tenemos. Eso no es la voluntad de Dios. Hay gente que muere trágicamente y dice, no, es que a lo mejor era la voluntad de Dios. No, eso no era la voluntad de Dios. Murió trágicamente porque él buscó eso. La Biblia dice, lo que el hombre siembra, eso es lo que va a recoger. Aquí tendríamos que hacer un estudio profundo. ¿Qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios? Cierro el paréntesis. Jonás fue confrontado. Jonás fue confrontado. Sexto. Versículo 15 al 17. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Lo sexto que vemos de Jonás es que Jonás ahora está siendo disciplinado. Disciplinado. Y cómo me duele a mí llegar a ese punto, pero no lo puedo obviar. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué está esperando la iglesia en Colombia? ¿Una disciplina de parte de Dios por no hacer lo que tiene que hacer? Ahora, contesto, ¿por qué Jonás llegó al punto de la disciplina? ¿Por hacer lo correcto? ¿Por qué Jonás está siendo disciplinado? Ah, pero eso era solo para Jonás. No es que como hoy estamos bajo la gracia, porque ese es el decir de muchos. No, es que hoy estamos bajo la gracia, entonces bajo la gracia no pasa nada. ¿Quién dijo? Uno no puede convertir la gracia con libertinaje. La gracia no ampara la desobediencia. La gracia no va a amparar el pecado. Yo no tengo licencia para pecar solo porque estoy bajo la gracia. Entonces, peco y rezo. La gracia no es una cosa que me da. Yo sé que estamos bajo la gracia, pero la gracia no me da licencia para desobedecer y que no me pase nada. Que el perdón de Dios, sí, Dios perdona, pero sabe, usted empieza a arrastrar las consecuencias de lo que usted ya hizo. Bueno, que no se nos vaya a convertir el comunismo en Colombia en la ballena que nos mandó el Señor para que trague la iglesia. Y espero no ser profético en estos aspectos esta mañana. Y séptimo ahí. Finalmente Jonás tuvo que ser redireccionado. En el capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás. ¿Por qué? ¿Primera vez? ¿Segunda vez? Por segunda vez. El Señor le habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Todo lo que corresponde al capítulo 2 tiene que ver con la disciplina de Jonás. No lo voy a leer porque quiero ganar unos segundos de tiempo. Pero para llevar el orden del libro, todo lo que hay en el capítulo 2 tiene que ver con la disciplina de Jonás estando dentro de ese pez. Su oración, su actitud que tuvo que ser doblegado, etcétera, etcétera, etcétera. 7 cosas en la síntesis de una conducta antagónica. En segundo lugar, quiero hablar de la síntesis de un operativo de salvación. La síntesis de un operativo de salvación. Y utilizo la palabra síntesis porque eso es lo que estoy haciendo. Uno pudiera tomar mucho tiempo para hablar de un pasaje, sacar muchas cosas. Estoy simplemente sintetizando
muy rápidamente lo que estoy queriendo compartir de estos capítulos. Capítulo 3, ahora vamos a estar en el capítulo 3, el versículo 4. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Porque eso fue lo que Dios le dijo que dijera. ¿Era complicado el mensaje de Jonás? ¿Cómo se sintetiza el mensaje de Jonás? Como una advertencia de destrucción. Ese era todo el tema del mensaje. Yo aquí les predico, ustedes me demoran 1 hora, 50 minutos, 55, etcétera, etcétera. ¿Cuánto se podía demorar diciendo, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida? Punto. Ese era el mensaje. Jonás no tuvo el mensaje punto 1, punto 2, sus puntos A, B, C, introducción, conclusión, cuerpo del mensaje, argumento, nada. Él no tuvo, era un mensaje simple, sencillo, directo. En 40 días, Nínive, Dios la va a destruir. ¿Es muy complicado lo que Dios nos mandó a decir a nosotros? Dice la Biblia que Jonás comenzó a predicar, a entregarles ese mensaje. Entonces, para hablar de la síntesis de un operativo de salvación, ¿qué hay que hacer? Hay que entregar el mensaje. A eso fue lo que Dios lo llamó. ¿Dónde comenzaba el proceso de salvación para Nínive? En que Jonás fuera y entregara el mensaje. Ahora, estamos diciendo implícitamente que para eso se necesitaba ¿qué? Obediencia. Que fue lo que no tuvo al principio. Y ya sabemos todo lo que se desarrolló. Cuando él es redireccionado, esto va a sonar un poquito extraño, pero Dios tuvo que ponerle un poquito de presión para que aprendiera a obedecer. ¿Cuántos de ustedes saben que la obediencia se aprende? A lo mejor por eso estás hoy en ese proceso de tormenta que hoy tiene su vida. Porque seguramente que Dios está interesado que usted aprenda a obedecerle a Él. Entonces Jonás fue. Yo no voy a decir si fue con gusto o con disgusto. El capítulo 4 da algunas pistas. Bueno, ahí podemos hacer unos argumentos históricos de cómo Jonás tal vez no quería ir a Nínive porque digamos que dentro de su perspectiva hebrea, judía, culturalmente y radicalmente, ellos sentían desprecio por todos sus enemigos. Todo el que no fuera judío era un gentil, eran naciones gentiles, naciones paganas. Así que los asirios habían subyugado a los judíos, a los israelitas por mucho tiempo, así que ellos tenían en su corazón una carga. Y cuando Dios le dice a Jonás, vaya a Nínive a predicar, es como que Jonás le dice, ¿cómo se le ocurre que yo voy a ir donde mis enemigos a predicarles para que se salven? Mejor, condénelo más rápido, mándele fuego del cielo mañana si quiere. Y había una actitud ahí en el corazón, pero cierro ese contexto histórico porque no quiero enfatizar eso en esta mañana. El caso es que Jonás fue y empezó a entregar el mensaje. Y dice el versículo 5, hay una respuesta interesante en el versículo 5 de parte de Nínive. Dice, entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. Tampoco tiene que levantar la mano, pero puede ser que a alguien aquí le haya pasado que en algún momento Dios le puso un sentir en su corazón y le dijo, háblale a fulano de tal. Háblale a esa muchacha que está allí. Como contaba la hermana hoy en su testimonio, no es exactamente igual, pero es algo similar que Dios le puso en su corazón. Ore por esos enfermos que están ahí. Si no funciona el sistema, que funcione la mano de Dios y sane a los enfermos, ¿cierto? Filadelfia EPS, algo así. Pero ella sintió temor, ella dice en su testimonio que sí. Pero al final, una circunstancia se vio obligada a orar y Dios sanó a esa muchacha. Yo le dije, ¡ah!
¡Ay! Pues a eso lo mandó el Señor mandó a usted a predicar, el Señor lo mandó a usted a orar por los enfermos, el Señor lo mandó a usted a ayudar a la gente necesitada. ¿De qué nos asombramos? ¿Sabe por qué nos asombramos? Y disculpe, hermana, no es por usted. ¿Sabe por qué nos asombramos? Porque es que no lo hacemos. Y de repente una de mil que nos animamos a hacerlo y algo maravilloso pasa. ¡Ay, eso funciona! ¡Claro que funciona! ¿No es que el poder de Dios funciona? Hermano, los menos creyentes en Dios son los que van a las iglesias evangélicas. Porque nos hemos vuelto ritualistas y tradicionales y hemos perdido la esencia de nuestra vida cristiana, una fe viva, una fe diaria, una convicción. Para nosotros debe ser normal, debería ser normal para nosotros hablarle a alguien del Señor en 2 minutos, en 1 minuto, en 30 segundos, en 15 segundos. Para nosotros debería ser normal soltar una frase de Dios. Debería ser normal hacer una oración en 15 segundos. Eso para nosotros debería ser parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué tanto silencio? Seguramente que nos ha pasado. Yo no le hablo a ese calvito. Perdone, hermano, es mi amigo, ¿no? Yo no le hablo a ese calvito porque tiene una cara de bravo. No, yo más bien no me le arrimo porque a lo mejor me le arrimo y quién sabe qué me va a decir. De pronto me recuerda a mi genealogía y a mi mamacita que tanto la quiero. Y muchas veces nos pasa eso. Pero qué sorpresa que a ustedes, algunos de ustedes se han llevado cuando decidieron hablarle a alguien que aunque pensaban que quién sabe qué sorpresa la respuesta que esa persona le dio a usted. Jonás dijo, yo no voy a Nínive, yo quiero ir por allá. Y cuando Dios lo redirecciona y él comienza a entregar el mensaje de Dios, lo que usted tiene que hacer es entregue el mensaje de Dios. No tiene que inventarse un mensaje. Entregue el mensaje de Dios. Que no me van a creer, ese no es problema suyo. Que se van a reír de mí, ese tampoco es problema suyo. Si se rieron de Cristo, pues se van a reír de usted y de mí. Si ridiculizaron a Cristo, le pegaban y le decían, adivine quién te pegó. Lo ridiculizaron. Tú que eres el rey de los judíos. Lo ridiculizaron. Le hicieron todo un show ahí de ofensa, de burla. Cristo resucitó igual y se levantó victorioso. ¿Y cómo les quedó el ojo a los que se burlaron de él? Usted no sabe cuánta gente está esperando un mensaje que vaya tocado por el Espíritu Santo. La única forma de saberlo es cuando empecemos a hacerlo. Y entonces, ¿qué sorpresa para Jonás? ¿Cuál fue la sorpresa para Jonás? Dice el versículo, Nínive creyó el mensaje de Dios. Jonás creía, yo que le predico a esa gente son unos perversos, unas porquerías, disculpe la expresión. Qué sorpresa cuando él comienza a hablar el mensaje de Dios y la gente creyó el mensaje de Dios. Ahora el sorprendido era Jonás. La gente creyó, dice el versículo 5, la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. Y a partir de allí hay unas acciones contundentes que van a venir de parte de la gente de Nínive en cabeza de su rey. Mire lo que dice el versículo 5. La segunda parte del versículo 5, desde el más importante hasta el menos importante, declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. La palabra en la 60 habla del cilicio. Ya les digo algo rápido sobre el cilicio. ¿Declararon qué? ¿Qué declararon? Ayuno. Y se vistieron de cilicio, dice la versión 60, se vistieron de cilicio. ¿Qué es el cilicio? El cilicio es un tejido burdo o áspero, hecho generalmente de pelo de cabra, que se usaba en señal de duelo, de aflicción o de humillación. Era una costumbre cultural, era una especie de batica o de bata, que se podía poner encima de la ropa o si el duelo era tan profundo, se ponía directamente sobre la piel. Era una señal. Cuando alguien se ponía esa bata del cilicio, una bata hecha de pelo de cabra, era áspera,
De ese pelo de cabra era que se vestía Juan el Bautista. Si ustedes, los profetas en la antigüedad, cuando daban los mensajes de Dios y entraban en esos periodos de humillación, iban vestidos de cilicio. Ellos no iban con corbata, con zapatos de 2 millones de pesos, con pantalones de 1.700.000. No, ellos iban vestidos de humillación, de cilicio, porque la circunstancia lo ameritaba. Era una señal, era una evidencia. Y dice que la gente de Nínive declaró ayuno. El ayuno, ¿qué es el ayuno? El ayuno es una acción que se hace desde la perspectiva espiritual, que involucra la parte física y la parte material, pero que tiene que ver con una abstinencia producto de la preocupación, del dolor y de la angustia, que busca abrir una puerta de solución para las circunstancias que se están viviendo. Hoy hay muchos creyentes en la iglesia que no tienen la menor idea de lo que significa ayunar para buscar la presencia de Dios. Algunos, con pensar que van a ayunar, les empieza a oler la cabeza. El ayuno es una práctica ancestral y es una práctica moderna. Y el ayuno es una práctica utilizada en todos los aspectos de las confesiones de fe y credos que existen en el mundo. ¿Sabe? Hay gente de otros credos que ayunan más que los cristianos. Ahora, esto no es hacer del ayuno el objetivo principal. El ayuno es un medio para alcanzar un fin. Y el profeta Isaías lo regula por allá por el capítulo 58, creo que regula sobre cómo debe ser la actitud para ayunar. Pero hoy el tema no va a ser solo hablar del ayuno, pero sí les tengo un anuncio acerca del ayuno. Y se lo voy a dar ahorita cuando termine la predicación. Ahora, ¿qué ayuno más sencillo puede ser, hermano? Vamos a ayunar hoy y comenzamos a orar de las 8 de la mañana y salimos a las 12 del día. ¡Ay! Eso es una cosa muy mínima. Es como un refrigerio, sí, es una cosa muy mínima. ¿Qué tal que le dijera, vamos a ayunar 40 días de largo? No, nos morimos todos acá. ¿Sabe usted? Muchos de ustedes conocen, estos son cosas reales, hermano. Yo aquí no estoy inventando cuentos. ¿Sabe usted que la gente que practica el satanismo, la gente que forma parte de las filas del ocultismo, ayunan en contra de la iglesia? Los ayunos trazan objetivos. Pero el mayor objetivo de un ayuno es buscar a Dios. Es buscar la presencia de Dios. Es también inclusive buscar un tiempo de autolimpieza. Pero también tiene otros objetivos. Yo puedo ayunar porque quiero orar por la conversión de mi hijo, de mi hija, de un familiar. Porque hay una situación que me tiene tan mal que yo decidí tomar un tiempo de ayuno y oración para pedirle a Dios misericordia. No es para torcerle el brazo a Dios. Es para pedirle a Dios misericordia. Pero es un acto de humillación. Es un acto de entrega. ¿Qué fue lo que hizo la gente en Nínive? Declararon ayuno y se vistieron ¿de qué? De cilicio. Hoy, frente a tantas cosas, tantas amenazas, ¿ha ayunado usted por sus hijos? Tantas amenazas que hay para la infancia, tantos problemas que hay a nivel de la familia. El diablo está atacando los núcleos familiares de una manera impresionante. ¿Ah? ¿Por qué, si tenemos argumentos y armas espirituales, no las usamos? Porque estamos en el fondo del barco durmiendo. Los impíos a veces nos dan ejemplo a nosotros, los que supuestamente somos los creyentes. Una manada de impíos, cuando escucharon que Dios se había puesto bravo, ¿qué les he dicho muchas veces acá? No le tengan miedo a este ni a este, porque este habló duro, porque este nos amenazó, porque la Biblia dice, téngale miedo, no al que mata el cuerpo, sino aquel que tiene el poder y la autoridad para enviarte al mismo infierno si él quiere hacerlo. Escuchen, hermanos, escuchemos la palabra de Dios en esta mañana. ¿Qué hizo Nínive? Respondió con una declaración de ayuno, vestidos de cilicio, y dice ahí más adelante en el versículo 6 que el rey, y aquí hay una punta importante para el día de hoy, que el rey fue el primero en que tomó la decisión, fue el primero en hacerlo. Dice el versículo 6, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de cilicio, tela áspera, y se sentó. Este fue más bravo todavía en su humillación. Se sentó sobre ceniza.
que era parte de la costumbre, sobre todo cuando la humillación iba a lo más profundo del corazón de una persona. Dice que fue el rey. Tremendo. Y dice el versículo 7, el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie, oh Dios mío, ¿cuándo será que algún día tengamos un presidente, hombre o mujer, que diga, hoy declaro en Colombia un día de ayuno y de oración para buscar el rostro de Dios, a ver si salimos de este problema? Pero tenemos hombres que hoy están aspirando a la presidencia que dicen, yo no creo en Dios y voy a perseguir la iglesia. Tremendo. Tampoco estoy diciendo que los otros son cristianos, porque no lo son. No lo son. ¿Quién fue el primero que se humilló en Nínive? Su rey. Tendremos que empezar a clamar a Dios. Quede quien quede, porque aquí no nos vamos a morir del miedo, quede quien quede. Con el Congreso que ya está electo, con todas las autoridades institucionales que habrán de venir después, hermanos, necesitamos orar para que Dios quebrante a esa gente también. Porque la bendición y la restauración de una nación comienza cuando sus líderes son los primeros que se humillan, y eso también pasa en la iglesia. Cuando los líderes somos los primeros que nos humillamos, es cuando Dios comienza a actuar. Ese es un orden de la misma naturaleza. Si somos líderes y somos los que menos queremos buscar a Dios, ¿qué esperamos del pueblo? El orden aquí fue el rey, los nobles, su liderazgo, el rey, los nobles, el pueblo. Y hay un detalle interesante allí que no está puesto por chiste. Dice que el rey mandó que hasta los animales los pusieran a ayunar ese día. O sea que hoy no hay purina para Lucas ni para acá. Esas son las mascotas nuestras en la casa. Un par de perritos muy lindos. Si tiene un loro, no le dé comida. Si tiene un gato, bueno, los gatos se la rebuscan por otra parte. Si tiene un ratón, tampoco le dé comida ese día. ¿Sabe? Yo di un mensaje, creo que fue un miércoles aquí este año, un mensaje que le puse por título, búsqueda agresiva. Búsquelo en YouTube. Búsqueda agresiva. Estos son acciones agresivas, pero en el buen sentido de la palabra. Frente a una situación urgente hay que tomar decisiones urgentes, hermano. Estamos demasiado pasivos. No, pareciera que no, con nosotros no es. Es como si hubiera un manto de las tinieblas que estuviera cayendo, adormeciendo a la gente, empezando por la misma iglesia. Que la iglesia no. Ahora, yo no lo estoy llamando al dramatismo. Yo no lo estoy llamando a que se vuelva loco y salga desesperado, no. Pero lo estoy llamando a que abra los ojos a las realidades que estamos viviendo. Y que si no despertamos, sabe Dios qué realidades vamos a tener que vivir en los próximos años. Y dice la palabra del Señor, versículo 8. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto. Y toda persona debe orar. Uy, qué cosa tan tremenda. Y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Voy a jugar con mis palabras, tranquilos. Si yo fuera candidato a una presidencia, a una alcaldía, a una gobernación, tranquilos, no estoy profetizándome, no, tranquilos. Si yo fuera hoy y tuviera esta conciencia, ¿sabe cuál sería mi discurso? Este sería mi discurso. Este debería ser el discurso de los políticos. No hablando bobadas, tonterías, cosas que ellos mismos saben que ni van a poder cumplir. Es más, que ni siquiera van a intentar cumplirlo. Porque están cegados por una ambición de poder, de llegar allí. Este debería ser el discurso genial. Todo hombre, toda persona, antes que cualquier cosa, debe de orar intensamente y buscar a Dios. Aquí se llamó a una oración de clamor, de gemir, de intensidad.
En 40 días Dios va a destruir Nínive. Y la gente lo tomó en serio. Uy, ¿cómo así que Dios nos va a destruir? Dios mío, ¿qué hemos hecho? Y se fueron a orar y no comenzaron a orar como algunos hermanos en la iglesia. Señor, bendícenos en este día. Amén. No. Se tiraron a tierra, vestidos de humillación, y comenzaron a orar intensamente, a clamar a Dios. No sé qué oración hicieron, pero con intensidad. Yo dije hace unos momentos en la administración, es que no discernimos los tiempos ni los momentos ni siquiera del culto. Hay momentos en que tendríamos que tirarnos al piso a clamar a Dios con intensidad. ¡Aló! ¿Sí es que pensé que se habían ido? ¿Cómo es su oración? ¿Qué hace usted en los tiempos de oración? ¿Se queda dormido? ¿Sí ora por lo menos? ¿Ora? ¿Te ora aunque sea 5 minutos diarios? ¿Tiene tiempo para arrodillarse aunque sea 10 minutos y clamarle a Dios? ¿O usted no tiene tiempo para eso? Y dice la palabra del Señor que la otra cosa que tenían que hacer era volverse al arrepentimiento y conversión. Una cosa es el arrepentimiento en la gente que lo interpreta como remordimiento. Ay, qué pena, hice algo malo, discúlpeme. Y a los 3 días lo vuelve a hacer. De nada sirve arrepentimiento si no hay una conversión. La conversión, ¿qué dice? ¿Cuál es el efecto de la conversión? Apártese de sus malos caminos. Apártese de sus malos caminos. Y tal vez esto que estoy diciendo para algunos de ustedes es una pérdida de tiempo y una utopía. Y alguien estará diciendo, pastor, ¿para qué se puso a predicar eso si en Colombia eso no va a suceder? No sé, el Espíritu Santo me dijo que lo predicara y lo estoy predicando por eso. Si ustedes no escuchan este mensaje, muchos por este medio lo van a escuchar en alguna parte del mundo. Y tal vez Dios los toque a ellos. Hay que arrepentirnos y convertirnos. Ese era el mensaje de Juan el Bautista y era el mensaje de Jesús. No es simplemente remordernos, ay, estamos haciendo algo malo. Es cambiar. Vuélvase de sus malos caminos. De nada le va a servir a esta nación. No importa quién llegue. Mientras sigan las mismas estructuras de rapiña, de violencia, de odio. Ese odio de clases que se está generando con algunos de estos candidatos, porque algunos de esos candidatos inspiran odio, hay que acabar con esta clase y hay que acabar con esta otra. Yo no estoy defendiendo a nadie, pero tampoco las cosas se resuelven con odio. Mostrando ese odio va a acabar con la clase de aquí, con la clase de allá y no sé qué. Y lo más caso es que yo no entiendo cómo algunos candidatos que son ricos y multimillonarios están hablando que la pobreza y que la pobreza y que la pobreza y que la pobreza, y ellos viven en la riqueza. Y están hablando que los oligarcas, que los ricos del país, que no sé qué, y ellos son ricos igualmente. Venga, señores, aterricemos. Seamos hasta coherentes en el mensaje. Y usted como oyente, use la inteligencia que Dios le dio. No se deje llevar por discursos baratos y populistas del uno y del otro y del otro. Aquí este país lo salva Dios, no lo salva nadie más. No sé quién va a llegar. Si es hoy, nos tocará esperar hasta junio, no lo sé. Pero este país va a redireccionarse cuando usted y yo decidamos salir del sótano del barco. Y si es que nos tienen que botar al mar, que nos boten al mar. Y luego Dios tendrá misericordia para redireccionarnos otra vez. Pero ojalá que no nos tuvieran que botar al mar. Porque yo creo que estamos en el tiempo cuando Dios todavía está llamando a la iglesia. Como que Dios le está diciendo a la iglesia, no busque que te bote al mar 3 días. Y ahí sí estoy siendo profético en este momento. Necesitamos arrepentimiento y conversión. Y empecemos por nosotros mismos en la iglesia, señores. Porque muchas veces nosotros mismos estamos haciendo lo malo delante de Dios. Empecemos a limpiar la casa. Porque la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego.
por último, para terminar, la respuesta de Dios está en el versículo 10 del capítulo 3. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer. Ay, qué lindo. Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Qué lindo. ¿Cuándo fue que Dios se abstuvo? ¿Qué dice el texto aquí? Cuando Dios vio lo que habían hecho. No, Señor, yo te prometo que la otra semana. No. Dios está diciendo, comience ya. A mí no me venga, Dios está diciéndole a usted, a mí no me venga usted a decir que la otra semana, que después si oro, que la otra semana comienzo. No, Dios está diciendo, comience y hablamos. Comience y hablamos. Comience y hablamos. Algunos están prometiéndole a Dios que ahora sí van a tener vida devocional y llevan años en esa promesa y no la han cumplido. Algunos están prometiendo a Dios que ahora sí no, ya Señor, yo no vuelvo a hacer esto, yo voy a dejar esa costumbre, esa práctica, me voy a apartar y todavía lo siguen haciendo. Algunos han prometido una cosa, han prometido otra cosa y todavía están igual. Algunos prometieron que iban a pagar los diezmos y hasta el día de hoy no los han pagado. No, estoy hablando en serio, de todo hay en la iglesia. No, Dios no vive de promesas. A usted sí le toca vivir de promesas por fe, las promesas que vienen de parte de Dios. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero Dios con nosotros sí no puede vivir de promesas. Dios con nosotros vive de acciones contundentes. Cuando Dios vio que la gente de Nínive hizo lo que hizo, dijo, me abstengo. Me abstengo. ¿Sabe qué cambia? ¿Sabe qué es lo único que cambia? Un juicio inminente. ¿Sabe qué es lo único que lo cambia? Un arrepentimiento contundente. Terminamos con Jonás 4:11. Jonás 4:11. Pero Nínive tenía más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Sin mencionar la cantidad de animales que existían allá. Ya que Dios hasta como que siente hasta pesar por los animales, ¿no? ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? ¿Cuántos habitantes tenía Nínive en ese momento? 120,000, dice el texto. Y me gusta como en esta versión. Allá dice que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Aquí dice 120,000 personas que viven ¿en qué? En oscuridad espiritual. Así están muchos de nuestros gobernantes. Así está mucha población en Colombia. Así hay mucha población en Villavicencio que vive en oscuridad espiritual. Pero me temo que algunos creyentes que aunque van a la iglesia cristiana, pareciera que todavía los acosan oscuridades espirituales. Operación Nínive. Dios salvó 120,000 personas en ese tiempo que vivían en oscuridad espiritual, porque hubo una operación liderada por Dios y encomendada sobre un hombre llamado Jonás. Nínive fue destruida como 100 años después. Cuando usted lee el libro de Nahum habla sobre la destrucción definitiva de Nínive. Fue destruida, pero 100 años después en promedio. Ya estamos hablando de una generación diferente. Vino otra generación, se rebelaron contra Dios, volvieron a sus andanzas y finalmente Dios determinó destruir esa sociedad. Pero cuando una sociedad escucha el mensaje de Dios y se arrepiente, van a pasar cosas muy interesantes. Pero hoy, el Jonás de esta historia somos nosotros. Levanten la mano los que son conscientes que somos el Jonás de esta historia. La iglesia de hoy somos el Jonás de esta historia. Entonces, más allá de las votaciones hoy, más allá de por quién usted vaya o no a votar, hay una gran realidad de oscuridad espiritual en esta nación y esa no la resuelve ningún candidato de los que están.
La oscuridad espiritual de una nación se resuelve cuando la iglesia entra en acción para, por la guianza del Espíritu Santo, mostrar el camino, mostrar la salida. O sea que deberíamos pensar en este momento. No tanto, ¿qué va a pasar si fulano o sutano o perencejo llega a la presidencia? Más bien nuestra pregunta debería ser hoy, ¿qué va a pasar si como iglesia seguimos durmiendo? ¿Qué va a pasar en Colombia si como iglesia seguimos indiferentes? Si se llega a subir un presidente, cualquiera, que se rebele contra Dios, cualquiera de ellos, Dios tiene el poder de quitarlo cuando Él quiera. Pero antes de Dios hacer cualquier cosa de esas, Dios primero mira qué es lo que va a hacer la iglesia. Así que no le tenga miedo a quien se vaya a subir, hermano. Tengámosle miedo a Dios que nos meta en una disciplina por andar durmiendo en el barco. Amén. Póngase de pie.